Esto es Cabildeo Digital. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en miércoles 24 de abril. Bienvenidos al programa de noticias de último momento. Vamos a comentar, por supuesto, lo que ha sido la gran noticia de la víspera, el aumento salarial en plena crisis económica en nuestro país. Vamos a hablar también de corrupción, que no solamente toca a gente vinculada al régimen de Evo Morales, sino también a exautoridades del actual gobierno del presidente Luis Arce. Vamos a estar hablando sobre los conflictos sociales que parece que quieren ser desactivados por parte del gobierno, y hay diálogo con maestros, diálogo con médicos. Vamos a estar hablando de todo esto y finalmente en qué va el caso de litio que involucra sobre todo al exministro Luis Alberto Echazú. Sobre todo esto vamos a estar conversando, así que le doy la bienvenida a Amalia para que rápidamente comencemos a analizar. Muchas gracias, Cacho. Bienvenidos a todos ustedes a las noticias de último momento. Sí, este es el incremento salarial más alto de los últimos 5, 6, 8 años. Más de 5% cuando la economía está en descenso. Todos los indicadores económicos van para abajo, el aumento salarial para arriba. ¿Qué te parece, Cacho? Los analistas económicos como Luis Fernando Romero, Joshua Bellot, Gonzalo Chávez, ya han hecho conocer su parecer y todos coinciden en una cosa, Amalia, todos, que este es un incremento más político que económico, que tenga que ver con temas técnicos, ¿no? Por lo que tú anotaste, porque es el aumento salarial más alto desde el 2018, justo cuando la economía está en crisis, no hay dólares, hay escasez de carburantes, está subiendo todo en los mercados de nuestras ciudades y le meten un incremento, en el caso del mínimo nacional, Amalia, casi del 6%, es 5,85%, y por tanto el salario mínimo en Bolivia ha subido a 2.500 bolivianos. Cualquier persona que quiera ser contratada en una empresa privada, en alguna entidad pública, tiene que saber que el salario mínimo ahora será de 2.500 bolivianos. Y al haber básico, a los que son antiguos, tienen que utilizar la calculadora y incrementarle el 3%, que eso es lo que deben subirles sus empleadores, sobre todo privados, a partir del 1 de mayo de este año. Regocijo general entre los trabajadores, Cachito. Solo que esos trabajadores que se benefician de este incremento son la minoría, ¿no? Ni el 2%. Quiero saber si el gobierno va a cumplir su propio decreto, porque la maniobra que hacen en el gobierno es que gran parte de sus dependientes están a contrato y por lo tanto no están sujetos a este incremento. Luego las alcaldías y las gobernaciones simplemente no pagan bajo la amenaza de despido. Y quiero ver si el gobierno con sus propios empleados, con ese sector que está en ítem y que se beneficiaría de este incremento, quiero ver si va a cumplir. Y si cumple, va a significar un aumento en el déficit fiscal. Van a tener que apretar las clavijas a los contribuyentes, es decir, te dan por un lado y te aprietan para sacarte por el otro, para poder cubrir el incremento salarial del sector público. En el sector privado la cosa es muy grave a la larga, ni tan a la larga, ¿no? Cacho, ningún empresario contratará ni un solo obrero más, porque no solo es el salario, sino que eso repercute en el bono de lactancia, repercute en el aguinaldo, repercute en el quinquenio, repercute en todo, ¿no? En los aportes a las AFPs, en los aportes al Seguro Social, de tal modo que el impacto es fuertísimo. Esto, por la crisis económica, ¿no? Es un cierre de válvulas al empleo de calidad, te digo de entradita. Y segundo, todo empresario verá cómo compensa ese aumento salarial, o compensa despidiendo obreros, y la segunda posibilidad es aumentando los precios.
Entonces es una maravilla. El aumento salarial del gobierno, este regocijo general, lo va a pagar la gente que no va a recibir aumento. Es decir, el 80% que no se beneficia de este incremento y que vive por cuenta propia, que vive de otro tipo de actividades que no es la dependencia salarial. Es grave lo que va a pasar. Apretan las clavijas en impuestos, suben los precios y por otra parte el sector que no depende de este sector soporta la crisis económica con un aumento de los precios de los insumos y al mismo tiempo baja su posibilidad de incrementar su actividad porque ahí empieza la recesión, empieza el recorte de todo. Y eso se nota en la construcción. Amalia, es muy complicado el panorama que se viene para el conjunto del país, porque está claro que esto fue una movida política, fue comprar apoyos de los sindicatos, de estas costras sindicales incrustadas en la COP, en las federaciones, en las confederaciones, sin fijarse en la realidad que está viviendo su propia gente, sus propias bases, cuando van a los mercados y el sueldo que ganan mensualmente ya no alcanza, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es decir, les vamos a aumentar, pero por supuesto nos tienen que apoyar, estamos en un año preelectoral, estamos con problemas con don Evo Morales y su gente, entonces tienen que apoyarnos y también nosotros les damos un aumento salarial expectante, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ayer, Amalia? La prueba más clara fue el discurso de don Juan Carlos Guarachi, el secretario ejecutivo de la COP, que está un poquito confusa los reportes, pero que se ha manifestado amenazando al órgano legislativo con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional si es que no se aprueba el proyecto de ley 035. Y ahí viene un poquito, en mi caso, una confusión. No sé si que para modificar este proyecto de ley o para que se apruebe tal como está, que supone entonces la jubilación forzosa a partir de los 65 años. Pero ya, la primera señal de que esto fue más bien un trato político y nunca fue un tema económico salarial fue lo que ocurrió ayer en los discursos, sobre todo de Juan Carlos Guarachi. Entonces, vamos a ver una especie de invitación a la informalidad, ¿no? Porque mucha gente, como tú dices, no va a ser contratada y entonces se va a dedicar a vender lo que pueda para subsistir. No sé, pues algunos productos en las calles, va a ser de profesionales manejando sus vehículos como taxis, como Ubers. Entonces, así la gente va a empezar a nutrir más el ámbito informal en nuestro país, que ya está por encima del 80%. Y no sé si una o más empresas cierran sus puertas, ¿no? Si hay una disminución en el consumo, Cacho, por el incremento de precios y por que la economía va para abajo y porque suben los precios porque no hay dólares y los que necesitan insumos en dólares los tienen que comprar del mercado negro, y entonces es como una bola de nieve que va creciendo. Bueno, el resultado es que la gente sale perdiendo. El grueso de la población sale perdiendo. El único que sale, y esa es la esencia de la decisión política, es darle a Guarachi el triunfo. La COP ha conseguido, ¿no? Esta directiva, que es una costra en la cúpula del movimiento obrero, una costra malsana, se lleva los laureles. Hemos conseguido tal cosa. Por Dios, Guarachi ya tiene que irse, está ahí de facto también, de facto, todo es de facto, ¿no? Yo sintetizaría esta medida como un acto de irresponsabilidad económica. En una economía que está pero cayendo de manera terrible, resulta que a contrapelo de lo que está ocurriendo, suben los salarios. Te digo, la consecuencia más grave va a ser en la propia clase trabajadora, porque no solo despidos,
pero la posibilidad de conseguir un empleo. Así echen a todos los mayores de 65 años. Ningún empresario en su sano juicio va a contratar nuevos empleados con esta normatividad. Imposible. Es decir, es una medida aparentemente en beneficio de la clase trabajadora, pero que en época de crisis esta medida se revierte en contra de la mayoría de los trabajadores, especialmente los jóvenes, que se van a ver imposibilitados de conseguir un empleo de calidad. Sí habrán empleos de esos de provisionales, esos que te pagan un poco y que no cumplirán el salario mínimo, el nuevo salario mínimo ni en sueños. De tal modo que es una medida absolutamente irresponsable. Último apunte sobre este tema, Amalia, para que luego tú entres de lleno con el tema del exministro de Educación. Es la reacción de los empresarios, ¿no? Mira, el 19 de febrero los empresarios prácticamente le dieron una buena mano, una gran mano al gobierno con el acuerdo de los 10 puntos, muchos de ellos camino al naufragio en este momento. No fueron luego convocados para una mesa tripartita, los aislaron de la negociación, negociaron entre afines, entre el gobierno y su dirigencia obrera sometida al poder político. Y la reacción ha sido de lo más extraña, un comunicado donde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia se declara alarmada por el incremento salarial, y esta mañana el presidente de la Federación de Empresarios de La Paz, el señor Rolando Kempf, dijo que van a pedir una reunión porque quisieran plantear algunos paliativos a la medida que se ha dispuesto o se ha anunciado ayer, y que va a ser decreto que va a regir a partir del 1 de mayo. Entonces, yo también veo que hay un poquito también de aletargamiento en el sector empresarial, porque les va a afectar muchísimo, pero ahí están las reacciones, Amalia. Bueno, Kempf está del brazo del gobierno, hace rato que está del brazo del gobierno, de tal modo que no me extraña esta su declaración, pero el grueso del empresariado está que no sabe qué va a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer? Está viendo ya la nómina, a ver a cuántos echa. Eso es lo que va a ocurrir, Cachito. Bueno, pasemos a otro tema. Adelante, Amalia. Disculpen, ha llegado la gatita y siempre mueve los equipos y eso. Dice, estoy acá. Les pido mil disculpas. Otro tema, corrupción. Cacho, ayúdeme a recordar muchos nombres que por ahí se me pasan. Bueno, ha salido una noticia interesante. La Contraloría está investigando al exministro de Educación, Edgar Pari, que salió sin mucho escándalo, ha sido reemplazado y no se sabía muy bien por qué. Se ha hecha la investigación, se lo va a procesar, y este es el caso. Cuando entró de ministro, declaró que tenía 8.000 bolivianos como capital, como depósito en las cuentas bancarias, y no tenía nada más, tenía deudas. Tenía 8.000 bolivianos y muchas deudas, creo que 45.000 bolivianos de deuda. Cuando sale tiene que hacer la declaración y declara que tiene 1.100.000 bolivianos. Es decir, entró con $1.000 y salió con más de 100.000. Uno diría, bueno, $100.000 no es tanto. Es decir, ¿cómo pudo obtener $100.000? Bueno, con changuitas dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Pero tiene 2 departamentos. Eso es otra cosa, ¿no? Tiene además 2 departamentos. Cualquier departamento está por encima de los $200.000. Ahí vamos por $500.000, Cachito. Bueno, no es el primero y sin duda no será el último. Su antecesor también salió con líos de corrupción. Adrián Kelka, ¿te acuerdas? Salió procesado porque vendía puestos en el Ministerio de Educación ya.
ya están a nivel de carteristas, ¿no? Eso de conseguir plata a como dé lugar. Y antes de él, pues estamos hablando de ministros, no estamos hablando de empleados públicos, de varitas de tránsito, no, estamos hablando de ministros de Estado, de la gente que ha colocado Arce Catacora en los puestos claves, nada menos que educación. Fíjate que los dos últimos ministros de educación salen por corruptos, ¿no? Son los que dirigen la educación en el país, Cachito. Esto a mí me parece estremecedor. Antes de él, el caso de el ministro de Medio Ambiente y Aguas, no sé si te acuerdas, Juan Santos Cruz, eso ya es un poquito más, porque se hizo pescar gracias a una denuncia valiente de una de las personas que hacía las cobranzas, las coimas, en las obras de alcantarillado. Él licitaba las obras de alcantarillado, pero mandaba a la secretaria a cobrar la coima. Y hizo en total, ella como testigo, en una brillante entrevista de Andrés Gómez, denuncia que cobraba un porcentaje y que sumadas las coimas que ella había cobrado, pues este señor Juan Santos, que de Santos no tiene nada, se hizo de 19 millones de bolivianos, echándole pluma, son 2.700.000 dólares. Cachito, ni trabajando toda tu vida, ni tus hijos, ni tus nietos van a acumular 2.700.000 dólares, ¿no? Es mucha plata para alguien que entró con los bolsillos revueltos, con los bolsillos dados vuelta a el cargo de Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Bueno, son ministerios tomados por las organizaciones sociales, y los que se llevan la flor son los interculturales, que tenían como cuota el Ministerio de Tierras y de Desarrollo Rural, ¿no? No sé si te acuerdas, el primero fue una vergüenza, sí, Wilson Cáceres, que lo echaron estuvo apenas 22 días en el cargo y lo echaron por nepotismo, y después Edwin Characayo, que lo agarraron cobrando una coima en un café, 22.000 dólares, pero la coima iba a ser más grande porque se había comprometido a limpiar los papeles de tierras en Santa Cruz, en fin, pero lo agarraron con los 22.000 dólares, en fin. Pero todos estos casos, Cacho, son, yo digo, casos menores, porque la corrupción grande está en dos áreas, ¿no? Obras públicas, en la ABC, que lo pescaron a la empresa china coimeando y arreglando el pliego de especificaciones en un hotel en Sucre, devolvió la mitad de la coima, que había sido el 4% de un contrato millonario de 400 millones, lo agarraron con 9.000 bolivianos de 18.000 que tenía que dar de coima, y había dado la primera parte, y al finalizar el contrato tenía que dar la otra parte. Le agarran con las maletas llenas de dinero, y a pesar de eso lo encubren, porque esas ya son piezas mayores, ¿no? Y los hidrocarburos lo mismo. Es decir, la corrupción es un hilo conductor de todas las determinaciones del gobierno. Esa es mi hipótesis. Es un retrato muy bien expuesto por Amalia, amigos, de toda esta corruptela que se maneja en el gobierno nacional. Estamos contabilizando, de acuerdo a los datos que nos entrega Amalia, que habrían en este momento ya 5 exministros investigados por temas de corrupción, 2 en el Ministerio de Tierras, que incluso uno de ellos ha estado en la cárcel, Edwin Characayo, cuando se lo sorprendió infraganti, cobrando en una mochila $20.000 en el Paseo del Prado en la ciudad de La Paz, 2 en el Ministerio de Educación, si es que
se concreta esta investigación al exministro Edgar Pari, que además tenía una consultoría, una consultora ahí con sus hijos, era medio raro, nunca supo explicar por qué se favorecía a esta consultora que estaba a nombre de sus familiares. Y también al tema de obras públicas, pasando por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Obras públicas, Amalia, es muy, muy interesante lo que voy a mencionar. El ministro Edgar Montaño ha estado señalando en los últimos días que mafias vinculadas con Evo Morales estaban buscando que salga, que sea destituido, que sea alejado del Ministerio de Obras Públicas. Repitió varias veces, varios días, sobre todo la semana pasada, esto de que me están queriendo sacar por culpa de estas organizaciones relacionadas con las mafias, ¿no? Una cosa así. Lo que se sabe, Amalia, es que sí está en la cuerda floja, ¿no? Porque no solamente es el tema de la ABC con don Henry Nina, que no pasó nada en el caso de la doble vía Sucre y Amparaes, y ahora está en otra entidad gubernamental, tranquilo, no ha pasado nada, se ha cerrado el caso, no hay nada de qué temer para este señor, pero parece que las cosas han proseguido. Y entonces, sí, ahí parece que el ministro tiene un grado de responsabilidad, está en la cuerda floja, está en capilla, y él está diciendo que es por culpa de Evo Morales y su gente que lo quieren sacar del Ministerio de Obras Públicas. Habrá que ver si no es el sexto, Bueno, un poquito tiene razón, porque el que hizo la denuncia fue el diputado Héctor Arce, ¿no? Y yo corrijo, dije 18.000, no, son 18 millones, ¿no? La coima, 18 millones, ¿no? Echale pluma. Y al chino lo encontraron con 9, que era la segunda parte de la coima que tenía que entregar. El director de ABC, como tú dices, lo sacaron discretamente y fue a parar a otra función pública, lo que significa que esta operación estaba dirigida al más alto nivel, ¿no? Y el chino, que estuvo un tiempito detenido, lo liberaron y nunca el contrato fue tocado. El contrato sigue ratificado para la misma empresa coimeadora. Es muy grave lo que pasó en ABC. ¿Y cuántos como esos contratos habrá? Y en yacimientos las denuncias no podríamos parar, Cacho. Nos toma días relatar las denuncias que se han hecho públicas y que no han sido desmentidas en yacimientos. La compra-venta de gasolina, el primer rubro, pero no el único. De tal modo que la cosa es muy grave. En el Ministerio de Desarrollo Rural, mencionamos 2 de este gobierno, 2 ministros de este gobierno, pero de 8 ministros que pasaron por ese despacho desde que Evo Morales asumió la presidencia, hasta ahora fueron 8, de los cuales 6 han pasado por la cárcel. Imagínate eso. El primer caso fue el de los tractores, no sé si te acuerdas, 99 tractores que desaparecieron, que terminaron en manos privadas. Hugo Salvatierra, que fue el primer ministro de Evo Morales, el primer caso de corrupción denunciado. Después fue el caso que terminó con la muerte de uno de los empresarios de Yacimientos, el presidente de Yacimientos, te acordarás que también terminó en la cárcel. En fin, estamos hablando de ministros de Estado, al más alto nivel. El presidente, tanto Evo Morales como Arce, se hacen los locos, ¿no? Se hacen el quite, no les toca. Pero no hay forma de ocultar lo que está ocurriendo. Nemesia Chacollo, te ha faltado ese nombre, Nemesia Chacollo, que montó un INRA paralelo. Imagínate, tuvieron esta habilidad de estructurar, de instalar un INRA paralelo, que se manejaba toda la información oficial del gobierno para saber dónde iba a avasallar, dónde se iban a quedar con tierras, dónde iban a traficar con toda esa información. Fue bárbaro, realmente fue bárbaro. Entonces, Nemesia Chacollo y Julia Ramos,
También ambas fueron ministras de Desarrollo Rural y estuvieron en el caso del Fondo Indígena, ¿no? Estamos hablando de 100 millones de dólares. Como te digo, de 8 ministros que pasaron por el Ministerio de Desarrollo Rural, que siempre les tocó a algún campesino tomar las riendas de ese ministerio, pues seis han salido con procesos de corrupción. ¿Quiénes son los 2 que se libraron? No campesinos, Susana Rivero y Carlos Romero. Por si acaso, para anotar. Me hace acordar, Amalia, porque esto también era moneda corriente en los gobiernos neoliberales, ¿no? Se acusaban entre miristas, adenistas, movimentistas, de corrupción. Caso Bolívar, mencionaste hace unos días, Amalia, tráfico de tierras. Y me acuerdo de una declaración que hizo don Guillermo Fortún, que ahora está fallecido, que era un alto dirigente de ADN. Y en medio de esas pugnas, de acusaciones de corrupción de ida y de vuelta, decía, a ver, pongámonos a pensar, entre tus corruptos y los nuestros, por supuesto, los nuestros son los buenos, decía él. Entonces, tal vez lleguen a eso, a que se comparen los corruptos evistas y arcistas, y para unos sean buenos los corruptos suyos y para los otros, por supuesto, también. Así que nada raro que lleguemos a esos extremos. Bueno, ¿cambiamos de tema? Sí, por favor. Bueno, estamos con los conflictos sociales, perdón, Amalia, los conflictos sociales están en fase en este momento de ser desactivados. El gobierno ha decidido abrir a través del Ministerio de Educación una línea de diálogo con la dirigencia del magisterio que se está movilizando en La Paz. Hoy no va a haber movilizaciones porque están en una reunión de emergencia todos los dirigentes del magisterio urbano que se encuentran en la sede de gobierno para discutir una oferta del Ministerio de Educación que consiste en la entrega de 2.000 ítems de nueva creación para maestros urbanos en todo el país, 2.000 ítems, y comenzar a pagar una especie de deuda histórica, de déficit histórico que tienen con horas trabajadas por demás de parte de los maestros. Les van a pagar 10.000 horas en una primera instancia y seguramente se van a ir poniendo, dice, al corriente, van a ir cerrando esa deuda de manera paulatina. Están analizando en este momento los maestros, van a tomarse unas horas para definir una respuesta y seguramente esta tarde comunicarán al Ministerio de Educación que ya tienen una decisión tomada y volverán a una reunión para ver si se acepta esta oferta del Ministerio de Educación. En el caso de los médicos, hoy también arranca la mesa técnica para discutir la posibilidad de modificar el proyecto de ley 035 que establece la jubilación forzosa. Ahí hay una posición bastante firme de los médicos del sector de salud y veremos si los parlamentarios finalmente se abren a quitar esa disposición de la ley que establece o que da paso a la jubilación forzosa a los 65 años, ¿no? Entonces, hay estas señales de apertura. Me imagino que por la proximidad del 1 de mayo, que no falta mucho, pero sobre todo para no tener conflictos sociales en medio de conflicto político para el gobierno y en medio de la crisis económica que la está viviendo todo el país. Si el magisterio consigue lo que fuera, así poquito, que por lo que tú dices no es tan poquito, va a ser un gran triunfo, porque desde que subió el MAS nunca negoció con nadie, impuso, más por las malas que por las buenas. La política fue no negociar, de tal modo que esta movilización del magisterio tiene su gran importancia. Haber sentado al gobierno a negociar ya es un gran triunfo, y el segundo, si en esa negociación consigan lo que consigan, es muy importante para todo el panorama político. Ahora, ¿de dónde sacará el gobierno plata para aumentar al magisterio, para dar un bono, para reponer horas extras, para lo que fuera? Esa será la gran pregunta, ¿de dónde saca la plata? Bueno, a propósito de maestros y universidades, en la víspera a Milei en la Argentina
le han dado un revés muy fuerte y creo que se lo merecía. Una movilización tan grande en Buenos Aires que colmó todo el centro. Es decir, las medidas de la ministra de Gobierno de querer frenar las movilizaciones, por lo menos las que interrumpen el tráfico vehicular, fueron imposibles ante la magnitud de, no sé, se habla hasta de 800.000 personas en la calle. Es que Milei se metió con diríamos, con un sector equivocado, se hizo de enemigo de un sector equivocado, las universidades. Entonces, en defensa de la educación pública, la gente salió masivamente. Y Cristina Kirchner, desde su balcón, saludó feliz, dichosa, al ver la protesta contra Milei. Milei comete el error de pelearse con todo el mundo, ¿no? En vez de enfocar la tarea en un sector, se pelea con todo el mundo. Y entonces tenía que pelearse con la casta, no con los universitarios, no con las universidades. Bueno, y ahí está el resultado. Sí, Amalia, entonces están las cosas complicadas para Javier Milei, no es fácil, está en una especie de momento en el que Milei está contra Milei, o sea, sus deseos, sus propuestas, sus cosas que planteó en la campaña electoral y la realidad que ahora le toca vivir como gobernante del vecino país de Argentina. Pasamos de tema, Amalia, para mencionar que en el caso del litio, en el caso que tiene como principal protagonista en este momento al exministro Luis Alberto Echazú, él va a ser trasladado en las próximas horas a su domicilio porque un juez cautelar ha ordenado que guarde detención domiciliaria, sobre todo por los años que tiene Echazú, 74 años, y se han producido nuevas aprehensiones, Amalia, ya van 3 nuevos aprehendidos. Estamos hablando del señor Jorge Flores Mamani y Paul Quirós Barrionuevo, que han sido ya imputados, así velozmente como ocurrió con Echazú, ya están imputados y seguramente su audiencia de medidas cautelares será en las siguientes horas. Y en Santa Cruz se ha aprehendido en la pasada jornada al señor Cristian Arias Andia, los 3 exfuncionarios de la Gerencia de Recursos Evaporíticos. Este último señor está siendo traído a La Paz, seguramente ya para que conozca su imputación. También ya ha aparecido el nombre de la empresa que habría recibido 8 contratos irregulares de parte de Recursos Evaporíticos. Es una empresa que está representada por la señora Paula Garafulich, que aparentemente no cumplió con los contratos, sobre todo para el tema de las geomembranas, ¿no? Seguramente también va a ser convocada la representante de la empresa que hizo los contratos y que no habría cumplido. Todo esto en el marco de la investigación que se hizo en la auditoría interna de ILB. Bueno, el gobierno centra, por supuesto, con gran interés y cubriéndose las espaldas, en echarle la culpa del fracaso del proyecto de litio a las piscinas, ¿no? Pero no a todas las piscinas, son más de 100 piscinas, ¿no? Y hablan de que 20 no funcionan. Bueno, si solo 20 no funcionarían, tendríamos que haber estado exportando litio hace muchísimo tiempo. No, es decir, desde el punto de vista mediático puede servir, pero desde el punto de vista técnico no se justifica. Fíjate que la acusación es que Echazú, más los que firmaron, los técnicos que dependen de Comibol, todos los mencionados dependían de Comibol, hicieron el contrato con esta empresa Gerimex SRL o Gerimex, cuya representante es Paula Garafulich. No sé si es pariente de los Garafulich de ATV, de la EG, ¿no? Cuando eran propietarios de ATV, no sé qué vínculo habrá. Bueno, pero acusan de que fue favorecida con 8 contratos para hacer estas piscinas y que hizo las piscinas y las piscinas están mal.
y que ese sería el motivo, la razón, el principio y el fin del fracaso del proyecto litio en Bolivia. No es así, Cacho. No es así. Esto que dicen, estos contratos, este favorecimiento doloso, todo eso es cierto, pero con estos 8 contratos no son para todas las piscinas, ¿no? Ni el fracaso de este porcentaje de piscinas justifica lo que ocurrió. Y ellos no hablan de la planta, de que la planta no funciona, y si funciona, funciona como cafetera, ¿no? Funciona como la planta de fertilizantes de Bulo Bulo, parece foquito de Navidad, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Entonces, ahí están encubriendo su propia responsabilidad, que es la de haber recepcionado definitivamente la planta de carbonato de litio sin saber si esa planta funciona o no funciona. Y eso es la verdad. Entonces, yo no tengo a mano los datos de cuántas piscinas son, pero son un montón de piscinas, ¿no? Tú sabes que la extracción es así, hacen pozos, sacan de esos pozos la salmuera, las ponen en una piscina muy grande con agua, de esa piscina se va secando y van poniendo a piscinas más chicas hasta que se evapore todo el agua y queda esa salmuera que se procesa en esta planta de carbonato donde tiene que salir el litio. Pero como tú sabes, ni las piscinas que están bien hechas, ni las piscinas que están mal hechas, menos esas, logran producir la materia prima que necesita la planta de carbonato de litio. Y el gobierno tiene que responder por qué. No le echen la culpa solo a este negociado, que sí, este negociado existió, este negociado existe, pero este es el principio y el fin del fracaso del gobierno. No. Es increíble lo que estás mencionando, Amalia, porque el ministro de Hidrocarburos dijo hace 2 noches en una entrevista con la Red 1 que la expectativa que se tiene ahora, después de todo este escándalo, es la producción de hasta 4.000 toneladas de carbonato de litio este año, ¿no? ¿Qué pasó con las 15.000 toneladas que anunció el presidente el 15 de diciembre del año pasado, cuando inauguró con bombos y platillos la planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni? Luego bajaron a 4.500 en boca de la presidenta de ILB, la señora Carla Calderón. Y ahora el ministro dice 4.000. 3.000 en la planta de carbonato de litio y otras 1.000 en una planta piloto. Entonces, cada vez bajan las expectativas. Y es por esto que menciona Amalia, amigos, porque esto es un rotundo fracaso en el caso del proyecto de litio, con el sistema de evaporación y con el sistema EDL. Son 160 piscinas que existen en el Salar de Uyuni, Cacho. 160. Costaron $670 millones. Y el proceso a esta empresa y por el negociado que habría hecho el Chazú al favorecerlos con estos contratos, llega a 10 millones. Entonces, como comprenderás, entre 600 millones y 10 millones, quiere decir que esta gente construyó un mínimo porcentaje de las piscinas que supuestamente están mal hechas. Partamos del hecho que están mal hechas, pero hay una mayoría de piscinas que que están bien hechas, pero que no funcionan tampoco. No aportan la materia prima que tendrían que aportar. Ahora, he oído varias veces insistentemente de que ya fracasó esta nueva tecnología que se llama extracción directa de litio, EDL. Bueno, han llegado algunas empresas que están tanteando, 5, y se ha hecho una nueva licitación para atraer más, y están tanteando a ver si en el Salar de Uyuni funciona o no funciona, porque esa nueva tecnología tiene muchísimas variantes. Ya te comenté que Chile está haciendo un estudio con las mejores empresas de litio del mundo. Hasta el momento no han dicho si se puede o no se puede, ¿no? Si no pueden con la nueva tecnología, no pueden, entonces no pueden, porque con las piscinas no se puede. Con la piscina no se puede.
bueno, están en esa disyuntiva, tratando de encubrir el fracaso, tratando de encubrir su propia responsabilidad y buscando un chivo expiatorio, que en este caso es un chivo que tiene alguna culpa, que es Echazú, ¿verdad? El chivo Echazú. Un verdadero chivo, porque ese es el sobrenombre en los ámbitos políticos de Luis Alberto Echazú, el chivo Echazú. Te acordarás, Amalia, muy conocido en la política nacional, así que es un verdadero chivo expiatorio. Bueno, me parece que eso sería todo por hoy, Cacho. Sí, solamente para despedirnos, Amalia, un apunte muy, muy breve, un anuncio en realidad, y es que este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará conocer, por lo que ha dicho el Procurador General del Estado, si le da más tiempo, si alarga los plazos para el Estado boliviano en el caso de las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, o si pasa el caso ya a la Corte IDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que mañana va a ser un día importante en el que eventualmente nos estaremos enterando si el gobierno tiene un poquito más de plazo o si esto se va a la Corte, y en manos de la Corte podría estar en unos meses más, en unos años más, don Evo Morales sentado en el banquillo de los acusados. Bueno, en realidad esta Corte no toma medidas como prisión o detención, sino que establece que el Estado tiene que pagar las indemnizaciones correspondientes. Y ese Estado somos tú y yo, Cachito, es el pueblo boliviano que al final, con sus impuestos o con su pobreza, en fin, va a tener que pagar esas indemnizaciones, que es la única forma de compensar en parte la pérdida de familiares o la tortura o la prisión indebida, etcétera, etcétera. No será Evo Morales el que pague la factura, lamentablemente. Bueno, con ese apunte entonces nos despedimos, Amalia. Nos estamos viendo el viernes, te digo, esperando a ver qué es lo que define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con este apunte entonces damos por finalizado el programa de esta jornada, deseando para todos que tengan un buen jueves, un buen casi inicio de fin de semana. Un abrazo para todos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.